Vamos a entrar ya a la mesa con nuestro querido Héctor Javier Sánchez, que ya se encuentra con nosotras y nosotros. Jesús Cervantes, que falleció un familiar y no se pudo incorporar la semana pasada, tampoco podrá. Esta está en varios trámites, además hasta se enfermó. En fin, le mandamos un fuerte y solidario abrazo a nuestra querida Jesusa y pues la próxima semana se estará reincorporando nuestra querida Jesusa. Así que le damos la más cordial bienvenida a Héctor Javier Sánchez. Héctor, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, con todo esto que estamos viendo, pasando de Cuba, de Palestina, hijo, Ernesto, qué indignación, ¿eh? La verdad, qué indignación. Es brutal lo que estamos viviendo aquí ahora. Y Sí, bueno, sí, pues un abrazo para Jesús, claro que sí. así es, Héctor. Pues sí, es increíble, es como una locura mundial que estamos viviendo por todos lados, por donde uno voltee. Y estos son los casos, digamos que más emblemáticos, más el de África, que ese también ya estaremos dando cobertura y seguimiento sobre eso. Por lo pronto, mi querido Héctor Javier, Siria y Yemen y sí, Irán, ¿no? Que está por ahorita supuesto, sí. en la mira de los Estados Unidos. En fin, Héctor Javier proponía los dilemas de Trump y su plan de dolarizar América, el continente americano. Uf, por un lado están los BRICS y Donald Trump dice, pues no solamente no vienen los BRICS, sino que ahora la idea es dolarizar todo el continente. Increíble hasta dónde quiere llegar este señor Héctor Javier. Sí, fíjate que aquí es un rompecabezas, ahora sí que no de 100 piezas ni de 500 piezas, sino de esos que te venden de miles de piezas de que podríamos armar e ir viendo, pues poco a poco reconstruyendo cómo está esta situación, ¿no? Por supuesto, está muy, digamos, enlazado todas las partes que tienen que ver con los conflictos internos de Estados Unidos, la guerra ahí entre los poderes fácticos de un lado y de otro que pues ya no ven por dónde darse y que Donald Trump lo pone justamente como un animal pues que se sabe en peligro, que se sabe que pues puede perder en las elecciones que van a haber en noviembre y con ello pues desbaratársele mucho del teatro que está montando. Hoy precisamente la Corte Suprema de Estados Unidos le da un trancazo muy fuerte a Estados Unidos. La Suprema Corte pues está anulando la mayoría de los aranceles globales impuestos por Donald Trump y ahí, si esto, digamos, si llegase a concretar, digamos, a darse en los hechos, pues estaríamos hablando de que por lo menos hay estimaciones de que vía la recaudación de aranceles Estados Unidos pues, se ha llegado a más de 175.000 millones de dólares, los cuales parece ser que tendría que devolver, porque de acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, pues no está facultado el presidente de la República de ese país, pues ahora sí que para imponer impuestos y aranceles a otros países. Eso tendría que haber sido aprobado por el Congreso, entonces imaginemos ahí una gran parte del rompecabezas, pero por otro también ya mencionabas el caso de Irán, que ahí más que Estados Unidos, más que el propio Trump, que me parece ser que está evitando al máximo este conflicto, tener ahí una escalada de guerra, tiene las grandísimas presiones de Netanyahu, lo mencionamos la semana pasada que Netanyahu adelantó precisamente su viaje a Estados Unidos, pues para presionar. Recuerdo que el viernes pasado decía yo, bueno, el miércoles y el jueves estábamos ahí casi, pues totalmente a la expectativa de qué podía pasar. Aparentemente esos días no pasó nada, parece ser que Donald Trump lo calmó, pero no ha sido así. Netanyahu sigue acumulando fuerzas de aquel lado y presionando también a Estados Unidos, más que a Estados Unidos, al presidente Donald Trump, al cual pues parece ser que de ser su principal aliado y todo eso, pues también puede ser su principal enemigo y su principal peligro que puede tener Donald Trump, porque pues ahí habrá que ver, por un lado, dos aspectos que serían muy importantes que no deberíamos de perder de vista, ¿no? Estamos hablando de las elecciones y de estas elecciones, aparte del poder en sí que tienen, que ya sabemos que si Donald Trump no controla el Congreso de Estados Unidos,
bien, sus opositores le pueden crear un impeachment. Recordemos que ahora las votaciones, de acuerdo a los distintos sondeos, las perdería el Partido Republicano, pues parece ser que cada vez más de manera dramática, y entonces Trump necesita dar golpes de fuerza, necesita dar medidas que convenzan a su electorado, partiendo desde su base maga hasta las que no lo son, y entonces pues eso lo hace aún más peligroso. Pero también está el caso Epstein, que también pues, puede ahí meterse o se está metiendo, que cada vez siguen saliendo más cosas. También aquí hay que recordar que, pues, según diversos analistas de los que están enterados o que se han metido de plano en este tema, pues no se han revelado ni el 3% de los, ahora sí que de los archivos que se tienen ahí, y que involucrarían no solo, ya sabemos, a gente del Partido Demócrata y Republicano, pero que Donald Trump estaría súper embarrado ahí en muchísimos aspectos que podrían serle pues totalmente desfavorables a él, ya no solo dentro de la oposición, sino inclusive en su mismo partido republicano, lo cual pues obviamente lo pone en un estado de mayor, pues insisto, de temor, pero también de mayor peligrosidad por los zarpazos que pueda dar para defenderse. Y esto nos lleva justamente al conflicto de Irán. Netanyahu está súper convencido de que tiene sí o sí que destruir a Irán. Ahora sí, como diría el clásico de Calderón, haya sido como haya sido. Hay analistas que sugieren que, pues, si hay un conflicto con Irán, esto ya pudiera hacerse una, pues, ahora sí como una bomba, un desencadenamiento que lleve a la región a un conflicto de enormes dimensiones, y que no nos pudiera extrañar que esto también pues ya pudiéramos estar hablando de una tercera guerra mundial, con el agravante de que ya no serían guerras convencionales, sino también es muy probable que ya sea una guerra en términos nucleares. Y pues nada más imaginémonos las catástrofes que nos pueden esperar desde el punto de vista humanitario, es decir, la destrucción de pues, no sé cuántos millones de seres humanos, o inclusive de la vida del planeta como tal, por toda, pues ahora sí que la radiación que pudiera surgir de este tipo de conflictos, pero que pues a los intereses de Netanyahu esto le viene valiendo sorbete, le viene valiendo poco, quiere seguir ahí. Y además también recordemos que el propio Netanyahu tiene varios procesos legales en su contra en Israel, y el día que Israel ya no esté en un conflicto, pues seguramente pues va a pasar ahora sí que al Poder Judicial, y pues vamos a ver en qué pudiera terminar el mismo Netanyahu. Pero volviendo al caso de Irán e Israel, pues ya se habla, por un lado, que Irán no va a aceptar, pero para nada, ya que se muevan, digamos, la parte que tiene que ver con los misiles ultrasónicos. Recordemos que Irán, el primer, digamos, ¿cómo podemos decir?, pretexto que utilizó Estados Unidos en esta segunda etapa, recordemos que ya hubo una escalada de 12 días por ahí del mes de junio o de julio. Bueno, pues ahora fue la revuelta que causaron los servicios de inteligencia del Mossad de Israel, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y los servicios de inteligencia de Gran Bretaña. Se habla de por lo menos 3,000 muertos. Obviamente la propaganda occidental hablaba de hasta 80,000 muertos, pero muchos de estos muertos fueron pues gente, ahora sí que de los cuerpos de seguridad del propio Irán. Y ahí pues uno se pregunta cómo si eran manifestaciones pacíficas, puede haber una fuerza tan fuerte entre los manifestantes como pues para haber matado a tantas personas, ahora sí que correspondían a los cuerpos de seguridad iraní. Entonces, Irán no va a aceptar que le quiten para nada la cuestión que tiene que ver con los misiles, porque es su única arma de defensa que tiene, digamos, o por lo menos su arma mayor en términos de importancia de disuasión, y que pues eso es lo que le ha permitido sobrevivir. Recordemos que estos misiles que tienen pues, no necesitan ser nucleares, son imperceptibles, ya han demostrado que pueden perfectamente entrar ahí a pasar al territorio israelí, y eso es lo que los tiene ahí. Y es ahí donde Netanyahu está, pues ahora sí que impulsando, está presionando para que Irán ceda, y esa parte armamentista de Irán pues también sea destruida, sea limitada. Eso es pues prácticamente decirle a Irán, pues ahora sí ponte de rodillas, ya que te pusiste de rodillas, pues ahora sí te vamos a invadir. Por eso Irán no lo va a aceptar, además de que otros países, si este conflicto inicia primero en términos regionales, podríamos citar, por ejemplo, a Pakistán, podríamos citar a Turquía, que pues no les convendría para nada, pero absolutamente para nada que hubiera un conflicto ahí,
por todas las balcanizaciones que se pudieran dar ahí y por los conflictos que estos mismos países tienen. Pues, por ejemplo, el caso de Pakistán, que es frontera con Irán, y en el caso de Turquía, pues el caso de los kurdos, que es un problema no resuelto y que ahí sigue latente. Por eso ahora que hablabas de pues, varios países que están mal, pues muchísimos más, en donde están dando una serie de conflictos muy fuertes. Y si a esto le añadimos la parte que tiene que ver con China y con Rusia, que ahí pues sí pudiéramos ver que no les conviene en absoluto para nada que haya este conflicto, porque perderían un aliado absolutamente trascendental allá en esta región, pues, por todo lo que hay en términos de petróleo, en términos de energéticos, de tierras raras, y también no solo lo que no hay, sino también lo que pasa por ahí, es decir, pues está el estrecho de Hormuz, está un montón de toda la ruta de la seda que se conoce como tal, y que se ha visto que en el último mes, por lo menos, gran cantidad de armamento le está llegando a Irán, tanto de China como de Rusia. Y en el caso de Estados Unidos, ya sabemos que pues, su segundo portaaviones que tenían de este lado ahora sí que del mundo, pues ya lo está trasladando para allá, ya lo está mandando para Irán, en una situación que, pues sí, hay que pues, preocuparnos, nos lleva pues ahora sí que a límites y que pues no quisiéramos tener, no quisiéramos ver, porque ahí justamente el que pudiera dar la primera campanada pues tendría que ser Israel, y si Israel la da, pues obviamente Estados Unidos lo va a secundar, y esto pues ya pudiéramos ver un poco lo que estamos hablando. Inclusive este grado de tensiones que pudiera haber, pues ya pudiera darnos ahí una expectativa de lo que pudiéramos sufrir en los países que no estaríamos interviniendo directamente en este conflicto, todo lo que nos impactaría en términos del encarecimiento, por ejemplo, de energéticos, del petróleo. Recordemos que gran parte del petróleo, al menos una cuarta, una quinta parte, pasa por el estrecho de Hormuz, todo el encarecimiento que habría, pues, de todo prácticamente. Si en algún momento vimos que ciertas heladas que impidieron, digamos, que se manejaran las cadenas de distribución de muchos productos, pues ahora imaginemos en este conflicto en donde varios países pues estarían enfocados más a la guerra y no tanto, digamos, pues ahora sí que a la producción de alimentos, al comercio, etcétera. Y si no, pues habría que preguntarle a Europa, que vive en una situación de miedo, de absoluto terror, donde le están mete y mete y mete y mete. El gran demonio aquí del mundo pues es básicamente Rusia, y que en vez digamos, pues de reestructurarse, digamos, de reinventarse y dejar de ser dependientes de Estados Unidos, cada vez se siguen haciendo más y más dependientes, porque pues ahora les están obligando, pues como ya lo habíamos mencionado varias veces, a que por lo menos el 5% del Producto Bruto lo destinen a armamentos, y que si ya de por sí vemos que Europa tiene, pues, según diversos cálculos, fíjense ustedes, un presupuesto 10 veces mayor, presupuesto militar me refiero al de Rusia, pues imaginemos lo que va a aumentar ese presupuesto, y sobre todo, pues mucho de ese dinero se va a destinar precisamente a la industria armamentista de Estados Unidos, que a su vez también es una de las que está presionando fuertemente para que haya un conflicto allá en esa región, lo cual nos debe de preocupar muchísimo, porque a final de cuentas, pues todo esto también nos revierte aquí en América Latina, en México sobre todo también, pues que por un lado, ya hablaba yo del aumento de precios, de la carestía que puede haber de muchas cosas, pero también que si sabemos que llega a haber arreglos de un mundo multipolar, pues Estados Unidos, cada vez que logre ir sacando a China y a Rusia del continente americano de las inversiones que tienen, por ejemplo, pues en Perú o en otros países, pues cada vez va a ser más dueño y señor de nuestro destino, que ya de por sí lo es de alguna forma, pero pues esto sería muchísimo peor. No sé si tengas algún comentario y luego ya pasaría Sí, esto de la dolarización, que me parece sumamente importante y sumamente preocupante. sí, Héctor, y que tiene que ver también con el caso Epstein. Estas declaraciones que dio este multimillonario Lex Wexner en el Congreso de los Estados Unidos, donde pues finalmente reconoce también el estrecho vínculo de Epstein con la familia Rothschild, así como Jeff Bezos y Google. Y tenemos aquí el testimonio que está dando. Su abogado se acerca a darle un consejo y el abogado pues no agarra la onda que el micrófono
está abierto y que está, sí, y que es un micrófono fino y se alcanza a escuchar el comentario que le hace al multimillonario y esto fue lo que pasó. Done personal work for the Rothschild family in France. Well, specifically, I talked to Ellie de Rothschild, and so I mentioned that earlier. So he represented their whole family. So there had been a whole bunch of people. I mean, most of them I never would have met, but I knew Ellie. He would say, like, I'm providing financial advice to the founders of Google. I'm providing financial advice to Jeff Bezos. Answer the question. 5 words, okay? Answer the question. Qué cosa, Héctor Javier. Bueno, da risa, pero hay que reírse, ¿no? Porque si no nos vamos a volver locos y nos vamos a morir de depresión también nosotros, ¿no? Qué terrible. Bueno, pues Epstein para eso estaba, Ernesto. Justamente para eso estaba. Se habla de que el mismo Netanyahu tiene, pues ahora sí que, pues parece ser que la misma cantidad de archivos de Epstein que los que tiene, pues ahí, ahora sí que, pues la parte del Poder Judicial de allá de Estados Unidos, y que esa es una gran arma de presión precisamente para Donald Trump. Por eso yo proponía ahí, pues ahora sí que los dilemas de Donald Trump, ¿no? Porque si se mueve malo y si no se mueve también malo. Si se va justamente, por ejemplo, a Irán, una cosa que no hemos mencionado es la gran cantidad de muertos que pudiera tener Estados Unidos. Pudiéramos ubicar que pues pudieran ser más o menos similar o una cifra similar o mayor a la que se tuvo allí en Vietnam, en donde recordemos que al menos 50,000 soldados fallecieron o bueno, fueron muertos en combate allá en aquellas tierras de Vietnam, a lo que habría que sumarle la gran cantidad de heridos en términos físicos y en términos psicoemocionales. Entonces, que a la población de Estados Unidos ahora le vengas que hubo pues ahí muchos muertos estadounidenses, como que no le va a caer muy bien a la población estadounidense, con lo cual pudiera perder muchísimas cosas Donald Trump, insisto, pues pudiera llevarlo. Recordemos que también tiene varios procesos abiertos que están ahí detenidos, algunos de los cuales él mismo ya se absorbió, pero otros que están ahí esperando, digamos, a ver si pasa esta pesadilla para los opositores de Trump y ya después pueden retomarlos, en fin, muchas cosas. Pero si no hace nada, o si, pues obviamente pudiera tener ahí la presión del Mossad, pudiera tener la presión de Israel, e inclusive pudiéramos estar aquí hablando de fuerzas del propio Gran Bretaña que estarían también operando, a los cuales también les convendría que pues, hubiera un conflicto bélico de fuertes dimensiones, precisamente para ir también pues viendo cómo se van fortaleciendo los intereses de ese país a través de Europa y a través, obviamente, pues de otras latitudes a los cuales ellos pues nunca le han quitado el ojo. E insisto, aquí pues la parte de Rusia y la parte justamente de China, que tampoco pues van a dejar de ver o van a dejar pasar como ya lo hicieron en Venezuela, de la cual seguramente ya deben estarse arrepintiendo de haberlo dejado pasar, y que pues por un lado China está pensando en Taiwán y por otro lado Rusia parece ser que está haciendo acuerdos con Estados Unidos justamente para pues ponerle fin definitivamente a las hostilidades allá en Ucrania, en donde el que cada vez está siendo más acorralado pues es justamente Zelensky. Pero volviendo al caso de Trump, pues imagínate la cantidad de frentes abiertos que tiene ahora, que inclusive ya empezó justamente a sacar, pues ahora sí que soldados de varias partes del mundo. En el caso, por ejemplo, de Siria, en el caso de otros países del Medio Oriente, no sabemos si por el temor, digamos, de las fuerzas, digamos, que Irán pueda responder, digamos, militarmente a las bases que tiene Estados Unidos, o justamente por el hecho de que pues, los costos que está teniendo para Estados Unidos son terriblemente grandes. Y un punto que me faltaba comentar de Israel, también se habla en eso, y esto es muy preocupante, que el Mossad es probable que se haya infiltrado en territorio iraní y haya colocado por ahí pues varios armamentos de tipo nuclear que pueden hacerlos estallar internamente, y eso pues imagínense la catástrofe que también ya sería, y que Donald Trump ahí tendría que ser, pues ahora sí que el arma que pudiera detener los intereses de Netanyahu
con lo cual, pues, si este lo está impulsando para el otro, pues, qué tanta también fuerza puede tener Donald Trump para hacerlo. Si Israel en algún momento levanta, pues ahora sí que el primer motor nuclear ahí en Irán, recordemos que Irán tiene disposiciones para que todos sus comandantes, aprendiendo la lección de Venezuela, aquí hay que también decirlo que para fortuna de Irán, primero se dio el efecto de Venezuela, porque recordemos que Estados Unidos, de acuerdo a todos los indicios que hay hasta ahora, logró neutralizar desde el punto de vista de sistemas, es decir, hackeos y otro tipo de intercepciones que hicieron en los sistemas, pues ahora sí que de defensa venezolanos, pues recordemos que hicieron prácticamente nada. Entonces ahora pues Irán ya parece ser que tomó nota de esa elección, ha independizado diversos medios que tiene ahí, se ha salido de los sistemas electrónicos que funcionan en Estados Unidos y va a ser muy difícil que ante un primer, digamos, estallido de cualquier artefacto israelí, pues Irán responda de una manera muy, muy fuerte. Y esto también, Irán le ha dicho a Estados Unidos que otra, digamos, otra escena teatral como la que ya se vivió en julio, ya no la van a soportar, ya no va a pasar, y que ahora sí la respuesta pues va a ser de enormes dimensiones, lo cual pues pone todavía a la humanidad en un serio peligro, que nos llevaron ahí, que nos llevaron ahí los intereses particulares de gente que no tendría que estar ahí, pues ahora sí que gobernando, pero que a final de cuentas, pues como diría uno de los analistas españoles, Lorenzo Ramírez, pues se necesita tener muertos en el armario para ocupar ciertos lugares en los puntos más importantes del poder económico, político y social. Y vaya, vaya que los tienen, Héctor Javier, además de que este video que veíamos, que pues esa ya no solamente es un asunto de indolencia, sino la falta de la carencia de una moral monumental, de que estás dando un testimonio, Héctor, de una red de depredadores sexuales, de una red de pederastas, y te estás riendo con tu abogado, y encima de eso, este otro escenario a un nivel global y mundial como el que describes, con lo que está pasando con Irán y los riesgos que eso implicaría. Uno, que Estados Unidos e Israel capitalicen ese ataque. Y dos, esto que señalas, si hay realmente una respuesta de Irán, la respuesta a la respuesta también puede tener una dimensión Sí, catastrófica a nivel sí, mundial, y ese es parte de los altos riesgos que hay en ese sentido. Donald Trump, al ser cuestionado de que si había un plan de Irán para asesinarlo, Donald Trump dijo: aunque me asesinen, yo ya giré instrucciones. Si me pasa algo, si me asesinan, pues prácticamente desaparecer del globo terráqueo, Irán con todos sus habitantes genocidas, como siempre ha sido el gobierno de los Estados Unidos, y más a manos de Donald Trump, Héctor Javier. Y además, y a propósito de esto que estamos hablando, de este permiso para matar que se adjudica Donald Trump, sí. pues siguen asesinando gente en las embarcaciones, Héctor Javier, aquí en nuestro continente. Sí, sí, nadie que lo detenga, ¿eh? Nadie que lo detenga. Acaban de asesinar otras 11 personas y además se jactan de ello, ¿eh? No, ni siquiera tienen ahora sí que el pudor de ocultarlo, ni mucho menos. Y ahora sí que dicen que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ahora que mencionas esto, ayer, justamente ahora que estaban hablando de Gaza y de Palestina y de esta junta del terror que hicieron, y que además lo celebran, bueno, hasta Infantino, ojalá pudiéramos hablar también de eso, Ernesto, Sí, pues sí. Marco Rubio diciendo que no hay plan B, por ejemplo, para Palestina, y que si incluso hubiera una alternativa, pues esta sería nuevamente la guerra. Y ahí dicen que, bueno, pues esta junta viene para, pues ahora sí que garantizar que siga, pues que se haya detenido la guerra, cuando esta ya sabemos que no se ha detenido, que Israel sigue matando gente y que, bueno, pues tanto Estados Unidos como Israel siguen, pues ahora sí que cada uno, ahora sigue en su área de influencia, sigue haciendo lo que le venga en gana
y hasta ahora pues no ha habido un poder que los contenga. Y aquí, por eso a mí me preocupa cada vez más que en esta multipolaridad de la que estemos hablando, no va a haber, si ahora no hay ningún freno para Estados Unidos, pues imagínate cuando ya China y Rusia, si es que en algún momento llegan a acordar con Estados Unidos que cada quien en su, ahora sí que en su patio, pues aquí que nos agarre Dios confesados porque pues no va a haber nada que pare a Estados Unidos. Y vengo aquí con este tema que mencionas tú, Ernesto, con la cuestión de la dolarización. Hay un plan de Estados Unidos que quiere dolarizar a prácticamente todos los países de América Latina. Ya sabemos que Ecuador lo tiene desde el año 2000. No me habría que preguntarles cómo les fue desde que se implantó la dolarización. En Venezuela se opera ya gran parte de los, ahora sí que de los dineros pues, en dólares. En Cuba mismo también ya hay una gran parte de la dolarización, aunque ahí, por ejemplo, pues dado que hay muchas inversiones europeas, también se maneja el euro, pero en el resto de países, por ejemplo, los que ya le están siendo fines, pues tenemos el caso obviamente de El Salvador, tenemos el caso de las elecciones que acaban de ganar allá en Honduras, o sea, todos los mandatarios que están, digamos, viendo con buenos ojos eh, las políticas de Trump y que en vez de tener un bloque de resistencia en contra de Trump, sumisamente se adhieren a su paternidad, a su paternaje, es decir, pues ahí van a hacer sus hijitos, a que su papi los cuide y obviamente si se portan bien, pues les van a dar los caramelos, los van a dejar ir al cine, los van a dejar salir con sus amiguitos y los que no se portan bien con Trump, pues esos a los que les va a ir mal. Entonces nada más imaginémonos que toda América Latina sea dolarizada. Eso pues obviamente les va a quitar de facto cualquier tipo de independencia porque los va a volver absolutamente dependientes de la economía de Estados Unidos. Sí, sí, el pretexto que están vendiendo, por ahí hay una grabación de un congresista estadounidense, pues diciéndole a los venezolanos, por ejemplo, que van a ganar $150,000. No dice cada cuándo, suponemos que es al año, pero aún siendo el año, son puras mentiras las que le están planteando ahí, ¿no? También les venden que ya no va a haber fluctuaciones de la moneda, que no va a haber devaluaciones, en fin, cosas de estas que los bolsillos de nosotros lo agradecerían, pero que en términos macroeconómicos no necesariamente son cifras buenas, porque de alguna forma los gobiernos tienen que tratar de compensar sus balanzas, ahora sí que de pagos y de ganancias. Entonces, toda esta situación llevaría justamente a que nos pondría ahora sí que como Blancanieves y sus 7 enanos. Es decir, todos los países latinoamericanos estaríamos ahí. Y un país de suma importancia que tenemos ahí, que ayer afortunadamente, y ahí es el caso de Perú, en donde si hay un país en donde ha habido inversiones chinas, pues es ese y Ecuador. En Ecuador ya estamos viendo lo que está pasando, en Panamá también ya estamos viendo lo que está sucediendo, pero en Perú, que inclusive acaban de abrir ahí pues un gran puerto, un gran mall, etcétera. ¿Qué va a pasar ahí? ¿No? Estaba el anterior gobernante que acaban de destituir, que ese estaba pues a favor de Trump. Qué bueno que lo acaban de quitar. Vamos a ver cómo viene, si viene con una postura pro China o si viene con una postura pro Trump. Y esto pues va de alguna forma a determinar qué tanto puede salir adelante esta situación. Y por supuesto el caso de Colombia, el caso de Brasil y también en primerísimo orden el caso de México, en donde sí, aquí le hemos criticado muchísimas cosas a la presidenta Claudia Sheinbaum y se la seguiremos criticando, pero aquí hay que aplaudirle que de alguna forma ha logrado contener muchos aspectos de Estados Unidos, sí ha cedido en muchos aspectos, pero esperemos en esto que no nos termine avasallando el imperialismo estadounidense y que ya nos quede, pues prácticamente, ahora sí que como cuando los niños chiquitos le gritan a su mamá de que quieren un dulce o algo y reciben el golpe o reciben el dulce, pero más allá de eso, pues obviamente Estados Unidos sigue apoderándose prácticamente de todo el continente americano y si Israel logra nuevamente convertir en Make Israel Great Again, pues va a tener también los ojos y sus brazos allá en aquel lado del continente, aún cuando haya una posible multipolaridad. Ya, gracias, gracias, Héctor Javier. Héctor, ahorita que también está todo este tema de Venezuela y vemos cómo Venezuela ha ido cediendo en todo prácticamente, ha modificado su constitución, ayer acaban de
ya finalmente, no sé si decir aprobar o imponer esta ley de amnistía. Y en fin, hay un corrimiento bastante fuerte. Hemos estado, Héctor, eh, bajando todas las intervenciones de Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, que tiene un papel pues muy poderoso actualmente en Venezuela. Y pues son discursos casi antimaduro. Eh, no lo menciona, nada más menciona a Hugo Chávez o hace críticas a las políticas anteriores que había y, y no sé, algo extraño está pasando en Venezuela. No sé cuál es la percepción que tienes, porque por un lado es esta presión fuertísima que hay por parte del gobierno de los Estados Unidos y por el otro es, pues, cuál es el límite, ¿no? ¿Hasta dónde puede ceder? Porque mientras estás aceptando todo, pues no liberan a Nicolás Maduro ni a su esposa, Héctor Javier. ¿Qué decía al respecto? ¿Cuál es tu impresión? Y por lo pronto ni lo van a liberar en eso. Aquí hay que recordar que, bueno, Delcy Rodríguez y ahorita el aparato que está ahí, pues está, ahora sí que dicho por el propio Trump, portándose muy bien. Lo está haciendo de maravilla. Lo está haciendo de maravilla para los intereses de Estados Unidos, no para el pueblo venezolano. Aquí no nos queda claro, ojalá algún día sepamos cómo se operó justamente la sustracción de Maduro. Tuvo que haber sí o sí traiciones ahí. Habría que ver desde qué nivel, incluso desde el propio Maduro hasta la misma Delcy Rodríguez, a su hermano, la cúpula militar, en fin, todavía no lo sabemos. Lo que es un hecho, bueno, ya lo vimos, eso sí es un hecho concreto de que las defensas, pues ahora sí que venezolanas no actuaron, no actuaron, o por lo menos hicieron una tibia actuación, no sabemos si porque ya estaba acordado o porque efectivamente, como mencionaba yo hace rato, que es una hipótesis que se viene manejando muy fuertemente, incluso Donald Trump el otro día en una de sus alocuciones cotidianas que hace, mencionó que pues tienen un arma que logró neutralizar pues ahora sí que las fuerzas de defensa de Venezuela. Entonces, es un hecho que el chavismo, en este caso representado por Maduro, tiene una amplísima base social allá en Venezuela. Y eso, Ernesto, lo pudimos constatar en una visita que hicimos ahora en julio, que estuvimos ahí poco más de 2 semanas en Venezuela, y que pues sí, la gente estaba súper confiada, la gente seguía bailando, seguía haciendo eventos culturales, no se veía digamos, un ambiente de estrés, un ambiente de tensión, aun cuando ya estaban las amenazas de Estados Unidos sobre Venezuela, en fin, era una vida, pues vamos a decirlo, eh, relativamente normal, ¿no? Salvo a lo mejor en las esferas ya más cercanas a Maduro, donde ya se manejaban otro tipo de cosas, pero en el grueso de la población seguían cierto segmento pequeño, por cierto, bueno, hasta donde pudimos percibir, en contra, muy en contra de Maduro, y otro segmento, este sí, amplísimo, a favor de Maduro, y otro sector que no estaba a favor de Maduro, pero que decía, bueno, pues, me vale quien esté, yo voy a seguir con mi vida, voy a seguir trabajando para mi país, etcétera. Y en aquel entonces, cuando yo estuve en Venezuela, hasta me pensaba yo cuando estaba aquí gobernando Calderón, cuando yo decía, bueno, no porque vino Calderón aquí o esté desgobernándonos, pues me voy a ir de México y me voy a ir a otro país a exiliarme, ¿no? Al contrario, ¿no? Yo creo que sigo estando aquí y a tratar de construir, pues ahora sí que lo mejor para México, ¿no? Me imagino que esa era la postura de muchas personas ahí, ¿no? Cuando sucede esto, obviamente, pues hay mucha gente que estaba esperando, pues ahora sí que si tomar armas o ver qué onda. Recordemos que Maduro, entre todos los, digamos, los comités de defensa que tuvieron ahí, se armó a mucha gente, a ver, no que tengan las armas de gran calibre, ni mucho menos, pero sí había una parte importante de la población armada de Venezuela esperando a ver qué sucedía. ¿Qué sucedió? Pues que los que ya llegaron arriba, o los que dejaron arriba más bien, estaban llamando a la calma. Por un lado, con sus discursos de que aquí Venezuela es soberana, que la población es la primera, que etcétera, etcétera. Bueno, recordemos algunas declaraciones de Delcy Rodríguez en contra de Trump, en contra de la política de Trump y ahora del hermano, pero en los hechos, en eso, nada.
está pasando nada, y a mí me parece ser que van a estar apostándole al tiempo, a que la gente se acostumbre a que, por un lado, hay cierto tipo de declaraciones altisonantes que cada vez van a ser menos fuertes, cada vez van a ser menos fuertes, sobre todo si se termina de dolarizar la economía venezolana, y que de alguna forma pues están condicionando ya acostumbrarse a que va a ser la nueva realidad de la población de Venezuela hasta que surja otro movimiento que es el que van a tratar de evitar, y que justamente pues ahí por eso se jactan de que Marco Rubio, Narco Rubio como le llaman algunos, pues es el encargado, ahora sí que el presidente de Cuba y de Venezuela según Donald Trump, para que, pues, que los que estén arriba que vociferen lo que quieran, pero que en los hechos sigan actuando, ahora sí que cediendo la gran cantidad de recursos que tiene Venezuela. Leímos el otro día una serie de análisis en donde se mencionaba, por ejemplo, así, los chavistas, los maduristas, pues robaron a manos llenas. Va, robaron todo lo que quisieron, siento lo que quisieron. Pero Venezuela es tan rico que aún digamos, con todo eso que se pudo haber ya hasta aquí, no estoy diciendo que lo hayan hecho, esto es lo que se habla, que, bueno, no podría decir, sí, es factible que lo hayan hecho, bueno, pero las riquezas de Venezuela están ahí y Estados Unidos va por ellas. No sé si Perdón, tenía estás con tu tenía el micro micro. apagado, ¿sí? Sí, 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 perdón. sí, sí, no, Héctor, en esta parte de lo que vamos nosotros recogiendo de pues las declaraciones de Delcy, de Jorge, de Diosdado Cabello, cada vez aparece menos, eh, casi ya no lo vemos ahí. Y, y también, Héctor, otra cosa que llama la atención es que hay pues muchos compañeros, compañeras, gente que uno conoce de izquierda que ha defendido a Venezuela, al chavismo, que está vinculado o vinculada a esta corriente política, y los vemos pues defendiendo las decisiones que se están tomando. Hay una campaña fuerte e intensa en Venezuela por parte del gobierno de Venezuela. Ya no sé si decir el gobierno bolivariano o no, este, porque tengo la sensación de que ya está perdiendo ahí esa esencia. Y ver a incluso corresponsales de medios de comunicación que son chavistas o que han defendido al gobierno bolivariano, pues prácticamente una gran mayoría defendiendo las decisiones de esta imposición que está habiendo por parte de los Estados Unidos y que está aceptando el gobierno venezolano. Vemos al secretario de Energía yendo ahí, vemos a esta otra funcionaria encargada de Estados Unidos en Venezuela para supervisar que todo se esté haciendo como ellos quieren. Y cuesta mucho trabajo ver esas imágenes, Héctor Javier, y también pues cuál es el límite también de compañeros y compañeras de izquierda que pues están justificando todos los anuncios, todas las decisiones que se están tomando, aunque a todas luces pues son órdenes de los Estados Unidos, y como bien señalas que hasta el propio Donald Trump felicita y dice pues se está portando muy bien la actual mandataria encargada, Delcy Rodríguez. E incluso se ha hablado de que ella va a ir a Estados Unidos. También ya Trump ha dicho que él también va a ir a Venezuela. Y no me quiero imaginar una escena así, Héctor Javier, donde Delcy va a Washington y a 4 horas está Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, en un penal de máxima seguridad en Nueva York, y Delcy reunida en Washington con Donald Trump, o Donald Trump, después de los homicidios que ha estado cometiendo contra el pueblo venezolano, visitando Venezuela, y que las corrientes de izquierda de pronto están justificando. Pues, bueno, ya me colgué y casi vamos a entrar a la siguiente entrevista. Así que, Héctor Javier, resumidamente, ¿cuál es tu lectura de todo esto? Mira, recién que pasó esto de la sustracción de Maduro,
hubo colegas, efectivamente, que dijeron que pues casi casi hasta era un héroe porque Maduro se sacrificó, él y su esposa, para evitar una matanza de venezolanos. Es decir, el argumento es, bueno, va, me entrego y llévenme con ustedes, pero no toquen a mi pueblo. Vamos a llamar, digamos, metafóricamente así, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, dentro de Venezuela y fuera de Venezuela hubo gente que ha manejado ese argumento, ¿no? Que se están sacrificando para eso y que, bueno, que ahora pues van a hacer una recomposición, que pues ahorita hay que aguantar vara y que ya más adelante pues habría que nuevamente retomar, digamos, el hilo de lo que se tenía antes. Tú acabas de mencionar una serie de personajes, pero yo también pondría otro en eso, al hijo de Nicolás Maduro. Ese no hay que perderlo de vista, el tipo de declaraciones que da. Recordemos que está en el Congreso y que es importante seguir el hilo de lo que él dice y sobre todo de lo que no dice, porque nos da una pauta de cómo están ahí las cosas que se están dando al interior de Venezuela. Es importante porque a final de cuentas, pues recordemos, pues ya se firmó la ley de hidrocarburos, se modificó para lo cual ya se abrieron las inversiones extranjeras y también recordar que en Estados Unidos varias refinerías ya se están adaptando para poder refinar el petróleo de Venezuela. Con lo cual, pues eso nos habla de que no sé si me ocurre hacer una comparación burda de un entrenador, en este caso sería Donald Trump, con sus jugadores, que sería Daisy Rodríguez, todo eso, que los tienen en terreno de juego, que podrán mentarle la madre al entrenador y todo eso, pero pues, mientras lo obedezcan, los va a dejar ahí. Y en el momento en que no lo obedezcan, pues los va a sacar del terreno de juego de una forma o de otra. Pues me parece ser que aquí es importante ver no solo lo que se dice, Ernesto, que puede ser ahora sí que una propaganda mediática que nos lleve así a estar más o menos tranquilos, decir, bueno, sí, la presidenta actual y otros personajes siguen en pie de lucha, que ahorita pues las circunstancias no les permiten actuar de otra manera, pero pues ahí está, ¿no? No se ha perdido, digamos, el sentido de la revolución. Por eso aquí pues ahora sí que factum no verba, hechos no palabras, y eso es lo que tendríamos que estar pendiente. Déjame nada más terminar así, decir, bueno, pues qué bueno que están tocando aquí diversos temas y no olvidarnos también de Pasta de Conchos, que se cumplen 20 años y también 30 años, Ernesto, de los acuerdos de San Andrés, que a final de cuentas, pues también fueron otra traición. Así es, Héctor Javier. Pues eso es un mundo de temas por abordar. Y bueno, pues le estaremos dando seguimiento a esto que señalas también del hijo de Nicolás Maduro, que también, por cierto, ha ido desapareciendo del escenario público, han ido desapareciendo y disminuyendo de manera, pues, poderosa sus apariciones públicas, sus declaraciones, así como de Diosdado Cabello. En fin, ya veremos ahí, algo extraño está pasando y bueno, pues estaremos pendientes. Esto de pasta de conchos también lo estaremos abordando la siguiente semana. Y lo de los acuerdos de San Andrés, pues lo abordamos también precisamente cuando fue el aniversario, acá de manera mucho más profunda. Y qué bueno que lo señalas, lo mencionas, porque es parte de la esencia de un medio de comunicación como Rompeviento TV. Gracias, Héctor Javier. Fuerte y fraterno Un abrazo. abrazo, un abrazo a todas y todos. Hasta pronto. Hasta pronto, Héctor Javier Sánchez, doctor del Ecosur, ahí desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas.